Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal nuevamente del Mueble Moderno. Muchas gracias a todos los que han estado apoyando nuestro proyecto. Hoy tenemos esta puerta que estamos viendo a continuación y en este video aprenderemos cómo hacer este tipo de acabado vintage para que podamos recrearlos nosotros mismos. Así es que vámonos a ver. Bien amigos, pues aquí ya la tengo lista la puerta. Vamos a empezar el proceso de pintado. Vamos a aplicar un fondo blanco. Bien, dejaremos que seque esta mano de sellador blanco o fondo blanco que le hemos aplicado, que como vemos no tapa la veta por completo. Vamos a dejar que seque para continuar. Bien amigos, pues antes de continuar con el pintado de nuestra puerta, que por aquí ya la he acostado, vamos a hacer algo. Y bueno, es que para dar el efecto vintage que queremos en esta puerta, pues la tenemos que maltratar un poco. Para eso aquí tengo algunas herramientas. Tengo esta uña que es en B, como pueden ver, que se ocupa para el tallado. Tengo algunas otras gubias. Esta por ejemplo que es de media caña. Y incluso tengo por aquí una carda. Vamos a empezar a maltratar un poquito la puerta, pero vamos a ver de qué manera y de qué se trata. Si tomo una herramienta, bien, voy a usar la uña porque nuestra herramienta que ya no tiene filo, pero por ejemplo podremos hacer esto que ya nos va a dar un efecto también de desgaste. Hemos hecho una ranura que ha quedado también con la forma de nuestra herramienta que es en B. Tomo por ejemplo también esta media caña en el tablero. Y paso algunos cortes al azar. ¿Verdad? Y que después, posteriormente vamos a ir pasando lija también sobre estos efectos. Pero bueno, es para que nos vayamos dando idea de lo que queremos hacer con la puerta. Poco a poco vamos a ir viendo el efecto que queremos lograr sobre el mueble. Pareciera algo drástico, pero no tengas miedo en hacerlo. Poco a poco te vas a ir familiarizando con este tipo de acabados y lo podrás hacer bastante bien. Bien, como ven, pues di unos pasos con la herramienta muy repartidos. También no hay que exagerar mucho, pero más que un efecto vintage, lo que queremos lograr es un efecto de envejecimiento. ¿Qué es lo que más nos va a dar ese efecto? Es la carda. Aquí podemos ver ya los efectos que nos da la carda sobre la madera, ¿verdad? He puesto la carda en el taladro para que no sea tan marcado, porque si lo haces con una amoladora puedes exagerar y ya no nos va a quedar el mismo efecto.
Entonces vamos a pasar la carga sobre nuestra puerta. Lo vamos a hacer solamente sobre la parte de la vista, que es esta. Esta puerta es para un baño. Entonces, en la parte posterior, la que va a quedar hacia adentro del baño, no haremos este efecto, pero lo que es la vista sí. Continuamos. Pues bien, les enseño el efecto que hemos logrado hasta ahorita, que por ejemplo aquí ya vemos cómo la parte de abajo pues, se viera como un desgaste, y en general en toda la puerta estamos viendo el efecto que nos ha dado la carga. Sería importante decir que entonces cada vez que abramos un hoyo, por así decirlo, con alguna de nuestras herramientas, pasamos la carga para que nos dé el efecto de desgaste natural y no como que lo hemos creado. Bien. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Les está gustando el video? No olviden regalarnos un like y suscribirse al canal. Bien. ¿Por qué hemos aplicado el fondo primero? Porque lo que queremos lograr es que se vea blanca, pero la veta que hemos abierto con la carga se vea en color natural de la madera. Es por eso que hemos puesto primero el fondo blanco y después hemos hecho el proceso de envejecimiento. Vamos a continuar con el siguiente paso. Siguiente paso para nuestro trabajo de nuestra puerta vintage. Lo que vamos a seguir es, aquí tengo una laca color ocre, como pueden ver aquí. Es la que vamos a aplicar en el siguiente paso, pero lo vamos a diluir muy bien porque no queremos perder el blanco que ya tiene la puerta. Entonces vamos a diluir bien nuestra laca y vamos a aplicarla a trapo. Viene diluido la laca prácticamente un 300%, porque lo que quiero es que esté muy delgada para que, como les repito, no se nos pierda el blanco que ya tenemos, y con un trapo vamos a empezar a aplicarla. Bien, veamos el proceso del efecto que queremos lograr. Voy a mojar mi trapo con el material y vamos a aplicarlo. Voy a empezar por las hendiduras más profundas de la puerta, a pasarlo de este modo. Vamos ahora a pasarlo sobre el tablero. Veamos cómo se sigue viendo nuestro lacado blanco. Vamos a tratar de no recargarnos mucho. Este es el segundo proceso de nuestro acabado. Vamos todavía por algunos pasos más, pero ya vamos le dando forma. Justo así vamos a dar este proceso a toda la puerta.
Listo, pues ya hemos pasado la laca ocre sobre nuestra puerta. Este es el resultado que tenemos. Veamos cómo va el proceso de nuestra pintura con la luz del día. Así es como está ahorita. Y vámonos al siguiente paso. Ya la tengo por aquí otra vez acostada, amigos. Vamos al siguiente paso. Por aquí ven que tengo una laca, esta vez azul. Vamos a aplicar un poco, pero no en toda la puerta, solo en algunas zonas. Vamos a empezar. Esta vez la pasaremos muy por encima, sin recargarse mucho sobre el material. Nuevamente dejamos que vaya secando esto para el siguiente paso. Bien, pues aquí la tenemos después de aplicar nuevamente el blanco. Vamos ahora a usar lija para ir despintando en ciertos puntos. Una vez más a despintar. Bien, pues miren, aquí tenemos ya la puerta. Quiero que vean los efectos que tiene. El azul que aplicamos, que una vez terminado se nos ve como un verde aqua, un verde marino. Y bueno, este es el efecto vintage que nos pidieron recrear en una puerta blanca. Obviamente en los estilos de puertas vintage, se puede jugar con muchos colores. Así es como hemos decidido dejar esto. Vamos entonces a armar la puerta, prepararla con el cerraje para la instalación. Vamos a ponerle su vidrio y darle un último vistazo para que se las pueda presentar también ya una vez instalada. ¿Qué les parece, amigos? No olviden compartir el video para que la más gente lo pueda ver. Suscribirse al canal, comentarlo, darle like. Por aquí tengo ya lista la jaladera que habremos de ponerle. Vamos a instalarla. Amigos, pues aquí ya estamos terminando nuestro proyecto. Finalmente ya quedó instalada nuestra puerta. Aquí podemos ver exactamente cómo es que nos queda este acabado. Vamos a recorrer nuestra puerta para que vayamos viendo los detalles de nuestra recreación vintage que hemos hecho. Podemos ver los tonos que
fuimos aplicando durante el proceso, el ocre, el blanco, el azul que aquí resultó un color aqua. Son los efectos que hemos logrado durante pintado de nuestra puerta. Pues aquí podemos ver, amigos, que este proyecto fue para una puerta de granero, tipo granero para un baño, que es el sistema que tenemos aquí. Si tú quieres ver cómo hicimos la carpintería de esta puerta, por aquí te dejo el video para que lo puedas checar tú mismo. Gracias a los suscriptores que se están añadiendo a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta la próxima.